Presentación a cargo de los alumnos Catherine Sinayo Orozco Palacios, Heidi Guadalupe Espinosa Sañudo, Humberto Quintero Carrasco, Ana Isabel Rodríguez Félix, Ángel Gabriel Mendoza Sánchez y Jesús Fernando Higuera Valenzuela. Para la materia de problemas socioeconómicos y políticos de México, unidad número 2, problemáticas socioeconómicas del México actual, la actividad 1, la tercerización de la economía y sus efectos sociales y económicos. Tema, la economía informal y sus efectos económicos y sociales. La economía informal es aquella donde las condiciones laborales no siguen un marco legal. Así, abarca una serie de actividades productivas donde los trabajadores no cuentan con derechos como vacaciones, compensación por tiempo de trabajo, indemnizaciones por despido, entre otros. Es decir, este tipo de economía engloba todos los negocios donde hay informalidad laboral, de modo que las personas trabajan al margen de las leyes laborales. Un aspecto importante de la economía informal es que, a diferencia de los formales, no paga los impuestos correspondientes. Por esa razón, muchos negocios prefieren mantenerse en la informalidad y reducir sus costes. La informalidad suele estar muy relacionada con bajos niveles de productividad, escasa formación jurídica, empresarios que desconocen las leyes y poca inversión en tecnología. Igualmente, suele relacionarse a la pobreza y a la marginalidad. Pero esto no es necesariamente así. Puede ser, por ejemplo, que un negocio funciona perfectamente formal y el empleador decide ocultar las horas extras que elaboran sus trabajadores para no pagarles ese tiempo adicional. Dichas horas no reconocidas forman parte de la economía informal. Otro aspecto a tomar en cuenta es que en esta economía pueden generarse relaciones laborales muy desiguales. Como mencionaba anteriormente, las horas extras pueden ser no reconocidas. Asimismo, pueden darse despidos injustificados o arbitrarios, o incluso incumplimiento en el pago de los salarios. La informalidad en México durante agosto del 2019 repuntó hasta el 56.3% y esto genera que la vulnerabilidad de los empleos de las personas suba un 0.4% por la condición que operan los mismos, ya que carecen de contratos, jornadas adecuadas y prestaciones sociales. Existe una desigualdad enorme entre la norte y el sur del país, ya que en estados como en Nuevo León la tasa de informalidad está en un 30%, mientras que en Oaxaca la informalidad llega hasta el 80%. A mayor informalidad, mayor será la pobreza. Para disminuir la pobreza se necesita incrementar el empleo formal, ya que estos te garantizan salud, que es muy importante para combatir la pobreza y acceso a la vivienda. Para que esto mejore, hay que tener crecimiento, mayor inversión privada para que se detone el crecimiento económico. En temas de leyes se necesita que estemos en un estado de derecho y que las leyes se hagan cumplir. Los sectores o rubros donde existe mayor informalidad son el campo, con 6 millones de personas que laboran en la informalidad. El trabajo doméstico cuenta con 2 millones de personas. Y por último, el gobierno, que también cuenta con mucha informalidad. Los factores del crecimiento informal son la disminución de la generación del sector del empleo formal, bajos salarios, crisis económicas, excesos de regulación y trámites, migración rural-urbana, altos costos en campos como tierras, viviendas y demás ventas cuya ganancia solo beneficia al vendedor, quien esquiva los impuestos de la ley sobre el derecho tributario. Y la coyuntura económica de un país y sus altos impuestos que generan que se busquen alternativas de comercio fuera del sistema económico. Las consecuencias de la economía informal más comunes son la pérdida de ingresos e impuestos por parte del Estado, retraso en los proyectos de modernización laboral del país, generación de empleos en negro, lo cual trae problemas de adaptación social para el empleado y la limitación del crecimiento económico y Producto Interno Bruto de un país. Las consecuencias negativas en las personas con empleos informales son las siguientes: falta de seguridad social, carencia en materia de seguridad durante el empleo, riesgos medioambientales, baja productividad y competitividad, no contar con prestaciones como aguinaldo, vacaciones y fondo de ahorro. Otras consecuencias serían no brindar garantía al consumidor, que finalmente contribuye con la informalidad. La informalidad vuelve inviable los proyectos de modernización y competitividad a escala global del país. Una empresa informal cuenta con 50% menos competitividad
que una formal y evasiones fiscales. Ejemplos de economía informal. Trabajadores independientes. Algunas personas, por ejemplo, pueden dictar clases particulares a domicilio, pero no declaran dicha actividad. Empleados domésticos. Su trabajo en muchos países no cuenta con un marco legal que defina, por ejemplo, sus beneficios y las horas de trabajo. Ambulantes. Comerciantes que ocupan lugares públicos, a veces de forma itinerante, para vender sus productos. Piratería. Se considera que la piratería consiste en falsificar un producto comercializado, copias ilegales. También puede tratarse de la comercialización o difusión no permitida de obras intelectuales como películas, discos de música, etc. Prostitución, actividad u ocupación de la persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Artesanía, se refiere al trabajo de un artesano o artesana al producto o objeto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se diferencia del trabajo en serie o industria. Efectos sociales y económicos. Se ha demostrado a través de las investigaciones que la economía informal crece en tiempos de crisis económicas, ya que este fenómeno prospera en un contexto de altas tasas de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género, trabajo precario, entre otros, pero además puede crecer incluso en periodos de crecimiento económico sólido. Dentro de los impactos sociales que se desprenden de la presencia de un amplio sector informal se encuentra la disminución de la base impositiva, repercutiendo directamente en tasas más elevadas de impuestos para las empresas que sí contribuyen con sus obligaciones fiscales, hecho que alienta a su vez una mayor evasión y mayores desplazamientos del sector formal hacia el informal.